Un saludo a todos los estudiantes de ciclo 6 y 7. En el video anterior estuvimos hablando de los tipos de sujeto, ¿cierto? Porque estamos analizando la oración. Entonces vamos a recordar un poco lo de los tipos de sujeto para explicar la oración en voz activa y la oración en voz pasiva. Entonces recordemos que el sujeto explícito es ¿cuál? Es ese sujeto que aparece acá de una manera muy sencilla. La ventana está abierta. ¿Quién es el sujeto? La ventana. Y solamente tiene un núcleo, que es este. El perro come alimento concentrado. En el otro está el sujeto compuesto, que es Enrique y María cocinaron la cena. ¿Quiénes son los sujetos? Enrique y María. Es decir, cuando hay más de un núcleo, este vendría siendo todo el sujeto. La otra oración, los padres, amigos y compañeros asistieron a la fiesta de grado. ¿Quiénes son el sujeto? Los padres, amigos y compañeros. Tienen más de dos núcleos, ¿cierto? Tienen 3 núcleos. Entonces vendría siendo un sujeto compuesto. El sujeto tácito es aquel que no se escribe, pero se sobreentiende. En ejemplos, viajaremos este fin de semana. Viajaremos, vean que acá no aparece tal cual el sujeto, sino que está como incluido dentro del verbo y el verbo se modifica, y cuando yo digo viajaremos lo estoy diciendo en primera persona del plural. ¿Quiénes viajarán? Nosotros viajaremos. Entonces ahí uno ya entiende de que quiénes están viajando, y eso tiene ya mucho que ver con la lectura también corporal y el contexto. Si yo lo digo y dependiendo de a quién esté señalando, yo ahí puedo decir quiénes van a viajar. Acá habíamos visto este ejemplo: estudia para el examen del viernes. ¿Quién? Bueno, él. Entonces yo puedo enunciar esta oración y simplemente señalar a la persona que está estudiando. Acá hay otro ejemplo: bailarán en la semana cultural del colegio. ¿Quiénes? Ellos bailarán. Bueno, ahora cada oración tiene un objeto agente y tiene un objeto paciente. Vamos a ver cuál es el objeto agente. El objeto agente es el que realiza la acción. En la oración vamos a identificar quién realiza la acción. Dice que Edwin corre en la cancha. Edwin es quien está realizando la acción. Entonces Edwin vendría siendo ese objeto agente. Ahora, quien realiza la acción no necesariamente tiene que ser una persona. Puede ser un animal, puede ser una cosa, en fin. Y el objeto paciente es aquel en quien recae la acción. Por ejemplo, Geraldine corta tela con las tijeras. Geraldine es el sujeto que está realizando la acción de cortar. ¿Y sobre qué recae esta acción? En la tela. Entonces tela vendría siendo ese objeto paciente. Acá lo podemos ver de manera más clara. Geraldine, objeto agente, corta tela, tela, objeto paciente. En la otra oración, Edwin recoge los huevos de la canasta. Este es otro ejemplo. Vemos que Edwin es el objeto agente porque es quien está realizando la acción. ¿Y sobre quién recae la acción de recoger? Sobre los huevos. ¿Qué está recogiendo? Huevos. Sobre los huevos es que recae la acción. Por lo tanto, huevos vendría siendo objeto paciente. Ahora vamos a hablar ya no de objeto agente ni objeto paciente, sino de sujeto paciente y de objeto y de sujeto agente. Iniciaremos por sujeto paciente. Dice que se conoce como oraciones en voz pasiva. Es el que recibe, sobre el que recae la acción del verbo. Bueno, resulta, ya dijimos de que la oración tiene un objeto agente y un objeto paciente. Objeto agente, el que realiza la acción; el objeto paciente es sobre el que recae la acción. Ahora, al inicio de la oración vamos a identificar si esa oración está en sujeto agente o en sujeto paciente. Ejemplo, esta es una oración, acá ya me está diciendo que esta es una oración de sujeto paciente en voz pasiva. ¿Por qué? Vamos a leerla. Las muestras fueron analizadas por el doctor. Entonces, vamos a identificar primero los objetos, el objeto agente y el objeto paciente. El objeto agente, ¿cuál vendría siendo en esta oración? ¿Quién está realizando la acción de analizar las muestras? El doctor. El doctor es ese objeto agente. Mientras que las muestras son ese objeto paciente. Entonces vemos que en la oración, al inicio de la oración, están las muestras como sujeto, las muestras. La oración está iniciando como sujeto paciente.
Entonces, si la oración inicia como sujeto paciente, esta es una oración en voz pasiva. Las muestras fueron analizadas por el doctor. Si yo digo el doctor analizó las muestras, vean que si la oración inicia por el doctor, quien es el que está realizando la acción de analizar, entonces sería una oración en voz activa, porque el principio de la oración está en sujeto agente, que es el doctor, y está el verbo. El doctor analizó las muestras. Sería una oración en voz activa porque inicia con el doctor, pero vean que si se cambia esta oración, las muestras fueron analizadas por el doctor, entonces ya inicia la oración es con sujeto paciente, que sería en voz pasiva, y cuando inicia en voz pasiva, cuando la oración está en voz pasiva, vean que el verbo también se modifica. Ya no es el doctor analizó, no, vean que acá aparecen como dos tipos de verbos. Las muestras fueron analizadas. El verbo acá principal sería analizadas, que está en participio, son todos los verbos que terminan en ado y en ido, y lo acompaña un verbo auxiliar. Fueron analizadas. Acá ya está señalado. Las muestras, sujeto paciente, fueron analizadas, verbo en voz pasiva, por el doctor, complemento agente. Listo. Ahora vamos a ver el sujeto agente. Dice que es el que ejecuta la acción del verbo y es una oración en voz activa. Dice, el mecánico reparó la motocicleta. El mecánico es el objeto agente. Es el sujeto agente porque es quien ejecuta la acción. Reparó es el verbo en voz activa, y la motocicleta sería el objeto directo, que sería el objeto paciente, porque es sobre el cual recae la acción. Entonces, si este es el orden de la oración, si iniciamos por sujeto agente, quiere decir que la oración está en voz activa. Acá hay otros ejemplos. La oración con sujeto agente es una oración en voz activa. Entonces, Pedro come manzanas. ¿Quién realiza la acción de comer manzanas? Pedro. Entonces, como este es el sujeto agente, sería una oración en voz activa. Mi madre encontró un cachorrito. ¿Quién encontró el cachorrito? Bueno, la mamá es la que realizó la acción de encontrar. Entonces, la madre sería un sujeto agente. Por lo tanto, esta oración está en voz activa. La oración con sujeto paciente es una oración con voz pasiva. Entonces, las manzanas son comidas por Pedro. Vean que acá estoy invirtiendo las oraciones. Pedro come manzanas, y acá yo puedo decir las manzanas son comidas por Pedro. ¿Quién está realizando la acción? Pedro, pero vean que Pedro está por acá a lo último. Entonces, ¿y qué es lo que se está comiendo Pedro? Bueno, las manzanas. Las manzanas es el objeto sobre el cual recae la acción. Entonces, la oración inicia con sujeto paciente. Veanlo acá, las manzanas son comidas por Pedro. Y vean que el verbo también se modifica. Pedro come manzanas, pero si modificamos la oración, son comidas. Vean que termina en este verbo, participio ido, ida o idos, idas, comidas. Y son acá como vendría a ser ese verbo auxiliar. Ahora, el cachorrito fue encontrado por mi padre. Si la oración dice mi padre encontró un cachorrito, como está acá pero con mamá, con la madre, sería una voz activa porque quien está realizando la acción está de primero, ¿cierto? Que es el sujeto agente, pero vemos que el verbo encontrar recae sobre el cachorrito. ¿Qué encontró el papá? El cachorrito. La acción recae sobre el cachorrito, y el cachorrito está acá al inicio de la oración. Entonces vendría siendo una oración en voz pasiva porque inicia con sujeto pasivo. Ahora, ustedes acá en estas oraciones me van a decir, esta es una actividad, van a decir qué oración está en voz activa y qué oración está en voz pasiva. El paquete fue entregado por el mensajero. Ustedes van a decir si esta oración está escrita en voz pasiva o en voz activa. La siguiente oración, las calles fueron adornadas con luces. Entonces van a decir si está escrita en voz pasiva o en voz activa. El mecánico reparó la motocicleta. Me van a decir si está en voz activa o en voz pasiva. Neruda escribió 20 poemas.
me van a decir si está en voz activa o en voz pasiva. Y esa es la actividad que queda pendiente. Espero que estén muy bien.